Del sonido a las palabras. De las palabras a las ideas. Comunicar es más que un intercambio de ideas. Es tener algo en común. Por eso, entre tú y yo, Cosa de Dos. Un espacio que abarca las principales situaciones que influyen positiva y negativamente en las relaciones de pareja. Escucha lo que tenemos en común. El comer compulsivamente es uno de los trastornos de la conducta alimentaria y una enfermedad crónica que está muy relacionada con la depresión, los miedos y fobias y conduce a problemas de salud. Afecta sobre todo a personas con obesidad que siguen dietas por largos periodos, pero no descarta personas que tienen un peso normal. Se presenta más en mujeres que en hombres y mucho más en personas jóvenes. Esta enfermedad se diferencia de la bulimia, ya que en este padecimiento no se induce el vómito, ni se toman laxantes ni diuréticos. Muchos de nosotros alguna vez hemos tenido un famoso atracón de comida, pero eso no quiere decir que seamos comedores compulsivos. Para que se pueda denominar a una persona como comedor compulsivo, se tiene que encontrar varias situaciones. El comer compulsivamente sucede cuando la persona no puede controlar una emoción negativa y su ansiedad aumenta, lo que ocasiona un problema metabólico que se convierte en un círculo vicioso. Come, se angustia, come, se angustia. Esta noche en Cosa de Dos, ¿cómo identificar si usted es un comedor compulsivo? Comedores compulsivos, el tema del día de hoy, y agradezco mucho al doctor Manuel Hernández, integrante del equipo de especialistas de infidelidad.com.mx. Así es, y bueno, pues empecemos. Ya escuchábamos ahorita en la cápsula lo que son los comedores compulsivos, pero a ver, doctor Manuel, me gustaría que nos los explicaras con bolita y palito. De pronto pensamos que comer mucho ya, nada más así, ya por comer mucho o a cada rato es comedor compulsivo, ¿o cómo lo puedo diferenciar? Por supuesto que no. Buenas tardes a todos, gracias por esta invitación, es un placer estar con ustedes nuevamente aquí en este espacio tan interesante y ameno. Pues miren, les cuento un poco. Podemos decir que una persona es un comedor compulsivo cuando de manera recurrente se presentan atracones de comida, ¿sí? Es aquella persona que de repente la puedes observar comiendo sola, que puede estar satisfecho y sigue comiendo, ¿no? Puede enfrentar algún evento que le genere mucho estrés y empieza a comer. Como decía por ahí el círculo vicioso de la cápsula que acaban de presentar, pues empiezan a presentar de manera recurrente todos estos síntomas, ¿no? Básicamente son esos. Mi opinión personal es que no podemos centrarnos específicamente en esta parte. Tenemos que ir un poquito más allá, ser más abiertos en la perspectiva que generamos y desde ahí pensar en lo siguiente. ¿Por qué crees que una persona caiga en este tipo de trastornos? ¿Sabían que, por ejemplo, del 2 al 5% de las jóvenes que están entre 12 y 25 años de edad tienen un riesgo de padecer un trastorno de alimentación? ¿Sabían que, por ejemplo, hay universidades que han tenido problemas con las tuberías porque se tapan, se pican y de repente uno se pregunta, bueno, ¿y qué está ocurriendo, no? Sí. Hay una universidad muy famosa aquí en México que tuvo ese padecimiento hace unos años y resulta que cuando contratan unos especialistas, pues empiezan a indagar y a buscar de dónde venía esta falla, qué lo produjo, y resulta que pues venía de los sanitarios de damas, ¿no? Y bueno, en algunas escuelas de monjas incluso lo que hicieron como medida fue empezar a cerrar los sanitarios con llave. ¿Pero qué te lleva a esto? Socialmente, la cultura light está promoviendo esta parte. Es decir, la talla cero, ¿no? Que si no tienes determinada talla, determinado peso, una figura de tal o cual forma, que si no tienes más boobie, más pompi, unas piernas torneadas, bronceadas, que si no traes la ropa de marca de no sé quién o determinada ropa no te queda, estás fuera, ¿no? Y eso a personas que tienen una característica de ser muy introvertidas, con una autoestima baja, entre otros factores. Por ejemplo, hay antecedentes de abandono, incluso de abuso sexual. Son aspectos que son características de personalidades que, valga la redundancia, que padecen este tipo de trastornos y caen en este tipo de cosas. Se empiezan a sentir así como fuera de un contexto, no tienen el éxito que tienen las de al lado y desde ahí empezamos a batallar. ¿Quién ataca o quiénes son más vulnerables ante esta enfermedad, ante este mal manejo de la comida?
¿hombres o mujeres? En cuestión de género, mujeres. Se dice que de 2 mujeres por 1 hombre. O sea, no están exentos los hombres, pero las que la padecen de manera más recurrente son las mujeres. De acuerdo a la teoría del desarrollo, enfocándonos un poquito más desde el aspecto psicoanalítico, la etapa oral, que es la etapa de los 0 a los 18 meses de edad, el niño, el medio a través del cual empieza a interactuar con su entorno, esa es la boca. Entonces tú a un niño, todos sabemos que le pones un objeto en la boca y se lo va a llevar en automático. Ese es el medio que el niño empieza a encontrar para saciar su ansiedad, su angustia, para tranquilizarse, para empezar a conocer cualquier objeto que le pones. Entonces se dice que en las etapas tempranas del desarrollo, cualquier especie de frustración o gratificación en exceso produce un atorón en el desarrollo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Si tú sufriste una frustración excesiva en esa etapa del desarrollo o una gratificación excesiva, en etapas posteriores, ya cuando seas adulto, corres de alguna manera el riesgo de que en una crisis de la vida lo detona una angustia impresionante, te pone en shock, estás en una crisis fuerte que te retorna o te regresiona a etapas del desarrollo en donde te sentiste segura o te quedaste atorada. Entonces, por ejemplo, el tema de la etapa oral, ahí están fijaciones del tipo de la depresión, anorexia, bulimia, por supuesto, comedores compulsivos, está el alcoholismo, están las drogas. Entonces, si quieres encontrar un poquito la causa en el pasado, tiene que ver con esta parte. La persona busca echar mano de esos recursos de los que tiene a su alcance en ese momento. Si volvemos al tema social, encontramos que hoy la comida rápida es un tema que ha cobrado un sentido bastante interesante e importante en cuestión de alimentación. No de gratis tenemos un problema de obesidad aquí en México y que ya somos el número 1, ¿no? Casi. Ahora, decías que vamos a vetar ciertos alimentos, pues yo te diría casi 100%, y te voy a decir por qué. Porque un comedor compulsivo, no creas que porque entra un tratamiento ya logra superar esta situación de manera inmediata y sale feliz, contento, renovado y ya es otro. Es un proceso largo que puede llevar años en trabajarse, de ahí la importancia de asistir a grupos de apoyo o trabajar con grupos multidisciplinarios, ¿no? Por ejemplo, lo que un servidor en particular llega a hacer es trabajar con psiquiatra, en ocasiones con nutriólogo y por supuesto la consulta psicoterapéutica, que lo que busca es ir trabajando con esos miedos, con esas angustias, con el manejo de la ansiedad, que la ansiedad es el primer detonador para que venga el atracón, que era lo que decías hace un rato, ¿no? Llego a mi casa y me puedo comer casi 50 panes. Digo, el comedor compulsivo lo que le ocurre es que va a empezar a comer rapidísimo, puede estar lleno y sigue comiendo, o sea, no puede parar. Y después de esto viene una severa culpa y viene una racha de depresión impresionante. Entonces es un círculo vicioso que te va pegando poco a poco. Entonces sí les cuesta mucho trabajo esta parte de recuperarse, ¿no? En la mayoría de los casos hay una distorsión de la imagen corporal. Es frecuente que cuando te casas tu cuerpo empieza a embarnecer un poquito. Digo, los hombres pues que la pancita, que le dicen la pancita chelera vulgarmente, la chica pues empieza a ensanchar un poco más de las caderas, toda esta parte. Entonces, por ejemplo, en mi experiencia he tenido casos en donde la infidelidad del marido es el detonador, es la parte que confronta fuertemente y te lleva a un vacío existencial impresionante. ¿Por qué? Porque el marido se fijó o anda con una chica 10 años menos que tú y con una figura, bueno, bastante atractiva, ¿no? Entonces, eso es un shock para la persona y puede detonar en un trastorno compulsivo. Otra de las estadísticas menciona que una persona es 18 veces más propensa a padecer un trastorno de este tipo si tienen en su entorno social, por ejemplo, familiares que de manera recurrente entran en las dietas. El comedor compulsivo normalmente tiene un pavor al abandono, tiene mucho miedo a expresar sus sentimientos o a reconocer incluso que tiene un problema. Entonces tú puedes decirle a alguien, oye, yo creo que ya tienes un problema con tu manera de comer, yo creo que esto ya se está saliendo de control, y él te puede decir que no, que todo está bien, incluso le angustia, pero es esta parte del miedo al abandono lo que lo hace como negar, como no entrar en sintonía con su enfermedad. Pues mis conclusiones en general para el público que nos escucha es decirles que si ustedes se sintieron identificados con alguno de los puntos que estuvimos manejando cuando se fueron describiendo los síntomas, es que tiren la pena a un lado, no se cierren y busquen ayuda. O sea, finalmente hay muchos grupos en donde te vas a dar cuenta que no eres el único, porque a veces se genera la fantasía de que
qué feo, qué fuerte, soy el único que padece esta situación, soy el peor, ¿no? Soy una persona nefasta porque tiene una situación de esta naturaleza, y pues no es cierto. Hay mucha gente que padece este tipo de problemas y no tiene nada de malo, ¿no? Yo creo que al contrario, el buscar ayuda es algo sano y es muy valioso, ¿no? Y habla bien de ti. Incluso hay páginas como infidelidad.com.mx en donde tú puedes hacer consultas a los especialistas y ellos te responden sobre cualquier inquietud, sobre cualquier duda o una crisis en la que estás enfrentando, y te podemos orientar o te podemos dar una respuesta que sea una guía que te apoye, ¿no? Gracias al doctor Manuel Hernández, integrante del equipo de especialistas de infidelidad.com.mx.